Buenos días, iniciamos la audiencia en la causa 126-2017, cuaderno 45, que se sigue contra el señor Félix Manuel Moreno Cabello y otros por falsificación de documentos y otros. Viene apelación de auto de comparecencia con restricciones. Conoce esta causa la primera sala penal de apelaciones de esta corte, integrada por los señores Castañeda, Moya, Mía Aguilar y Butrón Santos. Va a asumir la dirección de esta audiencia el señor Mía Aguilar. Adelante. Gracias, señor presidente. Bueno, vamos a iniciar esta audiencia. En primer lugar vamos a ver, Jorge Luis Maguiña Caballero, procesado. ¿Quién es su abogado? Va a venir. Marco Antonio Palomino, ¿es un procesado? ¿Alguno de ustedes es el abogado? Arnaldo Hernán Egoávil Peis, ¿está su abogado aquí? José Julián García Santillán, representante, García Santillán. ¿Puede ponerse de pie, señor? ¿Qué pasa? ¿No? Pase. Tome asiento. Tome asiento ahí, señor. Ahí. Usted es Santillán, ¿no? José Julián García Santillán, ¿correcto? Usted es abogado, ¿no es cierto? Ya, muy bien, tome asiento. Gustavo Leonardo Guimaraes Pasos, ¿su abogada? Muy bien. Edgardo Ricardo Bernardo Unzueta. Presente, como abogado. Muy bien. Elena del Carmen Delgado Marul. Muy bien. Félix Manuel Moreno Caballero. Andrés Miguel Villarreyes Dávila. Víctor Alipio Suelpres Jerez. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a empezar con las acreditaciones. Señorita fiscal. Señores magistrados, buenos días. Con la defensa técnica, buenos días igualmente. Perdón, doctor. Dígame. Carmen de Carmen. ¿Ah? Ahí está ahí. Ya, se va a tener en cuenta. Ya, correcto. Ya, muy bien. Ahí está grabado. Adelante, por favor. Ministerio Público. Señores magistrados, buenos días. Nuevamente con la defensa, Yanet Vizcarrachoque, fiscal superior especializado en delito de corrupción de funcionarios, con domicilio procesal en Adolfo 156, casilla electrónica 52374. Muy bien. A ver, empezamos con usted, doctor. Señores magistrados, José Julián García Santillán, con CAL 54797, con domicilio legal consignado en autos. Muchas gracias. ¿Ya? Siguiente. Sí, señor juez, buenos días con todos los presentes. Por la defensa técnica del ciudadano Julio Modesto Palza, abogado Santiago Unzueta Samiel, identificado con registro CAL 39543, casilla electrónica 50461 y medidas datos consignados en el expediente. Buenos días, señor presidente, señor ponente, señor magistrado de la sala, representante del Ministerio Público, colegas de la Defensa Pública y Privada. Por la defensa técnica del ciudadano licenciado Víctor Alipio Suelpres Jerez, el abogado defensor Jesús Alejandro Valencia Luque, con registro Colegio de Abogados de ICA 2722, correo electrónico valenciaabogados@yahoo.es,
con celular 992-702-799 y con domicilio procesal en la casilla electrónica 47312 del sistema de notificaciones electrónicas del Poder Judicial. ¿Cuál es su apellido? Valencia Luque, señor juez. Valencia Luque. Muy buen día con todos y todas. En defensa del ciudadano Walter Mori Ramírez, el letrado Juan Carlos Portugal Sánchez, con registro en el Colegio de Abogados de Lima, 63100, con número celular 981-59-6760, con correo electrónico, la cuenta Gmail juancarlosportugalabogado@gmail.com y con domicilio procesal la casilla electrónica 59245. Muy buenos días, mi nombre es Juliana Loza Ábalos, con registro del Colegio de Abogados de Lima 34652. Represento al señor Gustavo Leonardo Guimaraes Pasos, con domicilio procesal en casilla electrónica 54369, correo electrónico juliana@losabalos.com.pe. Buenos días, señor magistrado. Quien habla, el abogado Daniel Luna Minchola, que representa al procesado Edgar Ricardo Bernardo Unzueta Segarra, con registro del Colegio de Abogados del Callao, 55710, y con casilla, 55710 con casilla, y con colegiatura del Colegio de Abogados, 5510. Siguiente. Buenos días, señores jueces superiores, señorita fiscal superior, abogados de la defensa, por la ciudadana Elena del Carmen Delgado Maruy, el doctor Carlos Daniel Morales Córdoba, con registro del Colegio de Abogados del Callao número 4588, con casilla electrónica 30794, casilla del Colegio de Abogados del Callao 1876, correo electrónico charliebron_morales@hotmail.com y con teléfono número 987-049836. Señor magistrado, tenga usted buenos días. De igual manera, como representante del Ministerio Público y con los colegas presentes. Por la defensa técnica de Salvador Castañeda Córdoba, abogado Abraham Quispe Villa, con registro del Colegio de Abogados de Lima 22559 y casilla electrónica 20584. Señores magistrados, señor representante del Ministerio Público, abogado de la defensa, buenos días. Dante Carrillo Pachas, abogado con registro del Colegio de Abogados de Lima 32281, abogado de Carmen Torres Hidalgo, señalando domicilio procesal en la casilla 5278 de la Central de Notificaciones del Poder Judicial del Callao y casilla electrónica 35520. Muy bien. A ver, procesado Suelpres. Diga usted su nombre completo, DNI y el domicilio que tuvo antes de ser detenido. Víctor Suelpres, Jerez, con DNI 2572, 9537 y con el domicilio kilómetro 25 de julio 18, Carmen del Callao. Muy bien. Entonces damos por instalada válidamente esta audiencia, la misma que será registrada en audio y video, a la que se podrá acceder proporcionando el soporte técnico respectivo. Muy bien, señorita especialista, denos cuenta acerca de la resolución impugnada y el recurso de apelación correspondiente. Buenos días a todos los presentes. Doctor, antes de iniciar, dar cuenta de la resolución apelada, debo informar que se notificó la Procuraduría Pública Anticorrupción ad hoc para el caso Odebrecht. Está constituida en actor civil en el expediente 126-2017, cuaderno 4, a través de la resolución 21 de fecha 12 de abril del 2018. Se notificó a la casilla 83811, se hizo el llamado correspondiente y no se ha personado. Asimismo, informo que se notificó a la casilla 47526, perteneciente a la defensa de Jorge Luis Maguilla Cabello, que tampoco se ha personado. Del imputado Marco Antonio Palomino Peña, la casilla 2694. Del imputado Arnaldo Hernán Eguavil Peis, a la casilla 50461. Al imputado Félix Manuel Moreno Caballero, de la casilla 66486, tampoco se ha personado. Al imputado Andrés Miguel Villarreyes Dávila, la casilla 9649, tampoco se ha personado.
Eso es todo en cuanto a la asistencia de los procesados, doctor. Ahora sí doy cuenta de la resolución número 23 de fecha 7 de diciembre del 2017. El primer juzgado de investigación preparatoria del Callao resuelve declarar infundado el requerimiento de comparecencia con restricciones efectuado por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao contra las personas de Luis José Calderón Vargas, Carmen Olivia Torres Hidalgo, Walter Mori Ramírez, Salvador Castañeda Córdoba, Julio Modesto Palza Palza y Carlos Antonio Solís Galloso. Declarar fundado el requerimiento de comparecencia con restricciones efectuado por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao contra los siguientes imputados: José Julián García Santillán, Marco Antonio Palomino Peña, Andrés Miguel Villarreyes Dávila, Elena del Carmen Delgado Marul, Jorge Luis Maguilla Cabello, Arnaldo Hernán Eguavil Peis, Félix Manuel Moreno Caballero, Edgar Ricardo Bernardo Unzueta Segarra, Gustavo Leonardo Guimaraes Pasos, Carlos Virgilio de Queiroz Lobato, Carlos Núñez Barriga, Enrique José Miguel Coscasinelli y Víctor Alipio Suelpres Jerez, dictándose comparecencia con restricciones contra ellos bajo las siguientes reglas de conducta: concurrir al despacho fiscal cada 30 días a fin de que cumplan con presentarse y firmar el cuaderno respectivo, no ausentarse del lugar de su residencia, ni variar de domicilio, sin previo aviso a la citada Fiscalía, presentarse a la autoridad cuando así les sean requeridos. Y se fijó una caución de la siguiente manera: para José Julián García Santillán, la suma de 25.000 soles, para Marco Antonio Palomino Peña, la suma de 25.000 soles, para Andrés Miguel Villarreyes Dávila, la suma de 25.000 soles, para Jorge Luis Maguilla Cabello, la suma de 10.000 soles. Para Elena del Carmen Delgado Marul, la suma de 20.000 soles. Arnaldo Hernán Eguavil Peis, la suma de 30.000 soles. Edgar Ricardo Bernardo Unzueta Segarra, la suma de 50.000 soles. Gustavo Leonardo Guimaraes Pasos, la suma de 30.000 soles. Carlos Núñez Barriga, la suma de 50.000 soles. Enrique José Miguel Coscasinelli, 25.000 soles. Carlos Virgilio de Queiroz Lobato, suma 25.000 soles. Félix Manuel Moreno Caballero, la suma de 40.000 soles. Y Víctor Alipio Suelpes Jerez, la suma de 20.000 soles. Por lo que las defensas de Jorge Luis Maguilla Cabello interpone recurso de apelación ante la resolución antes mencionada. La defensa de Eguavil Peis, el representante del Ministerio Público, interpone recurso de apelación en el extremo que se declaró infundado el requerimiento de comparecencia contra Calderón Vargas, Torres Hidalgo, Mori Ramírez, Castañeda Córdoba, Palza Palza Solís y Solís Galloso. Sí mismo, doctor. Ministerio Público. De Guimaraes Pasos, si te pone recurso de apelación, Unzueta Segarra, Delgado Marul, Moreno Caballero, Villarreyes Dávila, Suelpres Jerez. Y declara improcedente por extemporánea la apelación interpuesta por la defensa técnica de Carlos Núñez Barriga, Carlos de Queiroz Lobato y Miguel Coscasinelli. La resolución apelada. Se da cuenta de dos escritos, el número 12693-2019, presentado por Gianfranco Paolo Hernández Guamán, abogado de Marco Antonio Palomino Peña. Actualiza designación de su abogado defensor al anterior, al mencionado abogado, y señala casilla electrónica. El escrito 12543-2019, presentado por Juliana Loza Ábalos,
solicita informe oral y reitera casilla electrónica. Abogado de Gustavo Guimaraes Pasos. Eso es todo, doctor, para dar cuenta. Doctora, yo presenté un objeto de renuncia de Guavira. ¿Se ha dado cuenta? Muy bien. Dicho esto, vamos entonces a recibir los informes como corresponde. En primer lugar, el señor juez declaró infundado el requerimiento de comparecencia con restricciones efectuado por la Fiscalía Provincial en los delitos de corrupción de funcionarios del Callao contra las personas de Luis Calderón Vargas, Carmen Olivia Torres Hidalgo, Walter Mori Ramírez, Salvador Castañeda Córdoba, Julio Modesto Palza Palza y Carlos Antonio Solís Gallos. Entonces vamos a empezar por el recurso de apelación interpuesto por su ministerio. ¿Tiene usted el uso de la palabra por el término concedido? Señor presidente, si me permite, previamente, sin hacer uso del tiempo que se me ha concedido para hacer la defensa, el Ministerio Público quisiera hacer una observación previamente al inicio de la audiencia, en tanto en la resolución emitida por el juzgado, por la sala, decreto del 5 de agosto del 2019 se estableció que para esta audiencia, y dada la naturaleza de ser inaplazable, la audiencia tendría que realizarse con la concurrencia obligatoria de los abogados de elección de los procesados. Esto entiendo yo, dice bajo apercibimiento expreso de ser reemplazados inmediatamente por el defensor público. Para esto la sala también dispuso que 4 defensores públicos asistieran a esta audiencia, en tanto no habían concurrido. Ahora bien, según se ha dado cuenta, existen tanto de las partes impugnantes como de las partes que en cuyo efecto se ha declarado infundado el requerimiento del Ministerio Público. Quisiéramos saber cuál va a ser el pronunciamiento de la sala, en tanto se podría recortar su derecho a la defensa, ya que existe una disposición expresa de la sala para la participación de defensores públicos en el estadio en el que la Fiscalía va a hacer un petitorio y lógicamente puede afectar el derecho de los no presentes en este extremo. Me refiero específicamente a las personas que se ha indicado no han concurrido, es decir, el abogado del señor José Calderón Vargas y también del señor Carlos Antonio Solís Galloso. Sin perjuicio de indicar que tampoco están los abogados del señor Moreno Caballero, del señor Andrés Villarreyes, del señor Arnaldo Hernando Egovil Peis, del señor Maguiña Cabello y Antonio Palomino Peña.
Señores magistrados, el Ministerio Público en principio quisiera dar cuenta de manera muy breve, porque la audiencia va a ser, entiendo yo, por la cantidad de los colegas que se encuentran presentes, bastante larga. El Ministerio Público quisiera en principio poner un poco al tanto de cuál es la imputación que hace el Ministerio Público, para que de acuerdo a eso la sala pueda entender a lo largo del estadio de esta audiencia cuáles son las imputaciones que se tienen respecto a las personas y por qué el pedido del Ministerio Público al solicitar esta comparecencia con restricciones respecto a un número considerable de investigados. En este caso son 17 personas a las que el Ministerio Público solicitó la medida de comparecencia con restricciones. El Ministerio Público viene investigando, señores magistrados, el proceso de contratación pública con motivo de la realización de la famosa o conocida pista hacia Gambetta. Esta obra, como ustedes conocerán y es de público conocimiento, fue realizada a través del gobierno regional en una contratación realizada a través de un concurso oferta, un proceso de licitación pública internacional a suma alzada. Y es importante entender por qué cuando se habla de un proceso de licitación a suma alzada, entiende que este proceso de contratación implica que el contratista debe realizar no solo la obra, sino también el expediente técnico. Esta obra se denominó Mejoramiento de la avenida Néstor Gambetta, Callao, y fue ejecutada por el consorcio Nueva Gambetta, conformada por la constructora Andrade Gutiérrez, sucursal Perú, y la constructora Queiroz Galbao, sucursal Perú también, y supervisada por otro consorcio, en este denominado el Consorcio Supervisión Gambetta, conformado por las empresas JNR Consultores, Sociedad Anónima, y la empresa RIQ Ingeniería, Sociedad Anónima Sucursal Perú. El Ministerio Público realiza sus imputaciones respecto a todas las personas investigadas, haciendo una división de 3 hechos, los cuales divide en el estadio o en los imputa de tal manera, indicando que como primer hecho realiza la imputación sobre la presunta, vamos a decir presunta, todavía no se ha sentenciado el caso, colusión existente, colusión agravada entre estos funcionarios y las empresas contratistas, llámese la supervisión como también la obra, la empresa ejecutora, para la ejecución de este proyecto, en la cual el expediente técnico, por eso hablaba de la suma alzada, se realizó con un sinnúmero de observaciones, de deficiencias técnicas, todo lo cual fue observado por la Contraloría, determinando que el pago que se hubiese hecho de manera concreta respecto a este expediente técnico no debía haberse realizado, en la medida de que el expediente no había sido ni siquiera concluido y adolecía de un sinnúmero de observaciones. Ese es el primer hecho que imputa la Fiscalía, y respecto a este pago y a de los actos de concertación que se habrían dado solo en respecto a este hecho, el Ministerio Público, a través de lo que señala la Contraloría, determina que existe un perjuicio para el Estado de más o menos de 10.324.000 soles. Sobre este primer hecho, realiza las imputaciones a diversas personas. En este caso, respecto a este hecho, el Ministerio Público imputa que la persona de Walter Mori Ramírez, en calidad de presidente encargado del gobierno regional, para el efecto de un adicional que se realizó posteriormente, emitió una resolución ejecutiva, con lo cual favoreció y permitió que se hicieran los pagos que se han indicado. Igualmente, el Ministerio Público imputó el hecho número 2, en el cual señala que para realizar este pago de este expediente técnico, los funcionarios, obviamente concertados con personal, con funcionarios del gobierno regional, no cumplieron en cobrar las penalidades que correspondían ante el incumplimiento del expediente conforme a ley y ante la demora de su presentación, lo cual también generó un perjuicio adicional de 1 millón y pico de soles. Respecto a esta imputación, el Ministerio Público realizó también imputaciones contra la persona de Salvador Castañeda Córdoba en la calidad de gerente de administración del gobierno regional, pues habría efectuado diversos proveídos, habría autorizado el pago de valorizaciones, inclusive para el pago final. Y esto evidentemente a nivel del expediente técnico. En el caso de la persona, sobre este hecho de la persona de Julio Modesto Palza, que tenía la calidad de jefe de contabilidad del gobierno regional, se le imputó que había dado conformidad y al pago para diversas valorizaciones, así como para el pago final por el expediente técnico, emitiendo hojas de codificación contable sin supervisión, etcétera. En el caso de la persona, respecto a este hecho del señor Carlos Antonio Solís Galloso,
que tenía el cargo entonces de jefe de tesorería del GORE, igualmente a través de su área permitió y posibilitó el pago a la empresa pese a que ello no correspondía. El Ministerio Público, igualmente por el delito de colusión agravada, imputó un tercer hecho, que es respecto a que ya en el proceso de ejecución de esta obra, el Ministerio Público, a través de la información que pone conocimiento a la Contraloría, se determinó que esta obra tuvo adicionales y tuvo presupuestos que no deberían haber sido cancelados. Lo estoy tratando de simplificar, señores magistrados, para no darle un cariz muy técnico y hacerlo lo más breve posible. Y en este sentido imputó que se dieron presupuestos adicionales de obra, el número 4 y el número 6, que fueron aprobados por cantidades y precios unitarios mayores a los requeridos. Se verificó que se habrían supuestamente ejecutado, por ejemplo, partidas que nunca se realizaron, metrados que no se realizaron, se hicieron pagos de manos de obra que tampoco correspondían a los que correspondían en el expediente, etcétera, ocasionando este tercer hecho un perjuicio mayor a los 2.373.000. Así también un pago de 1.768.000 por trabajos no ejecutados para el adicional de la obra número 6. En este sentido, señores magistrados, el Ministerio Público consideró que respecto a este hecho, y estoy remitiéndome a las personas respecto a las cuales el Ministerio Público solicitó la medida de comparecencia que no fue concedida por el señor juez, y en este hecho implicó a la persona de Carmen Oliva Torres, que tenía el cargo de ingeniero de estudio del área de obra de administración de proyectos, es decir, pertenecía al área técnica del gobierno regional, y ella emitió, pese a la situación que ya se ha indicado, conformidades e informes para la procedencia de aprobaciones de presupuestos de adicionales 4 y 6. Ahora bien, señores magistrados, efectivamente el Ministerio Público respecto a estas personas a quien solicitó la medida de comparecencia con restricciones, apela en el sentido, el Ministerio Público, me refiero al fiscal provincial en primera instancia, apeló solicitando que la medida fuera revocada y obviamente se concediera la comparecencia con restricciones, sin perjuicio de lo cual el Ministerio Público quisiera ser muy puntual para no dilatar y para ser más explícito y en aplicación del principio nulidificante que tiene la sala, entendiendo que aún la parte no lo señalara, corresponde que la sala pueda emitir una apreciación al respecto. El Ministerio Público, específicamente la Fiscalía Superior, observa en la resolución emitida por el señor juez de investigación preparatoria 2 errores gravísimos de motivación que devienen y hacen, permitirían observar que en este extremo el señor juez de investigación preparatoria se habría equivocado, por decirlo de alguna manera, habría errado al hacer una motivación indebida, deficiente, puesto que cuando el señor juez se pronuncia sobre la comparecencia con restricciones de estas personas que he señalado, inclusive los cargos, hace una mención en principio y lo hace también respecto a todas las medidas cautelares que sí fueron concedidas, indicando en principio que en todos los casos, el señor juez reconocía que existían, como uno de los presupuestos para la medida de coerción, los fundados y graves elementos de convicción. Sin embargo, en cuanto al señalamiento de la prognosis de la pena, el señor juez hace un pequeño y breve párrafo contraviniendo lo que establece el propio pedido de la Fiscalía y hace un análisis de referencia indicando que respecto a estas personas que he indicado, no voy a decir los números, en todo caso me referiría a las 6 personas a las que no se le concede la medida de coerción, no existiría una pena probable que superaría los 4 años. Ahora bien, señores magistrados, ese criterio del señor magistrado es cerrado. Y es cerrado porque cuando hablamos de una medida de comparecencia con restricciones, el elemento de la pena privativa superior no es un requisito que determine la procedencia de una medida, y eso ya lo ha señalado en un pleno jurisdiccional la Corte, voy a repetirme, a la Corte de Arequipa y también a la Corte de Trujillo, en la medida de que la medida, el objeto de una medida de estas, de una medida restrictiva, es la presencia del procesado en el juicio, en el proceso. Entonces, si la idea es esta, no necesariamente el hecho de que la pena pueda ser menor podría afectar la posibilidad de que el órgano jurisdiccional pueda imponer una medida de comparecencia con restricciones. Es más, aún el argumento que el señor juez esbozó para determinar que no existiría en cuanto a la prognosis de la pena este presupuesto, se equivocó.
y se equivocó porque la imputación que realizó el Ministerio Público, y no lo señaló en ese sentido, es un delito de colusión agravada. Y un delito de colusión agravada que el Ministerio Público de manera adecuada consideramos ha señalado de acuerdo a la norma establecida en el momento en que se cometieron los hechos. Estamos hablando que la comisión de los hechos se dio más o menos en el año 2011, y entendiendo que en el año 2011 existieron una primera ley que establecía una pena combinada de 3 a 15 años, y luego se modifica, aún dentro de este estadio y considerando la particularidad actuación de las personas dentro del proceso de la investigación, se entiende que la pena combinada para las personas superaba en amplitud a los 4 años de pena privativa de la libertad. Es decir, que existiendo una actuación en la cual habían agravantes, obviamente, algún tipo de agravante por la actuación plural de los agentes, por la afectación al bien jurídico procesal, al bien jurídico protegido, etcétera, la pena probable, más o menos la prógnosis de pena, que no es una pena definitiva, se encontraba en el tercio medio, y por lo tanto la pena se cumplía con este, entre comillas, requisito que, como lo he indicado en principio, no sería determinante, pero aún así sí se cumplía. Sin embargo, el señor juez no lo motiva en este sentido, obvió los argumentos de la Fiscalía Provincial y dio por entendido de que la pena sería menor en el caso de las personas a las que no concede la medida de comparecencia con restricciones. Ahora bien, otro elemento importante que el señor juez no tomó en cuenta respecto a esta medida sobre estas personas es que lo importante y lo trascendente en una medida de comparecencia con restricciones es la acreditación, en todo caso, del peligro procesal, llámese el peligro de obstaculización probatoria o en todo caso el peligro de fuga. En el caso de autos, el Ministerio Público fue muy puntual y señaló, por ejemplo, que las personas por su actuación y por sus condiciones en diferentes investigaciones que tiene el Ministerio Público, por ejemplo, el Ministerio Público dio cuenta, al margen de su propia conducta procesal, en cuanto a lo que podría ser su conducta respecto al proceso, indicó claramente que, por ejemplo, las personas ahí indicadas, en el caso del señor José Calderón Vargas, tenía 5 investigaciones a nivel del Ministerio Público. La señora Carmen Oliva Torres Hidalgo tiene 2 investigaciones que son distintas de esta investigación, de este proceso. En el caso del señor Walter Mori Ramírez, cuya pena obviamente estaría dentro del tercio medio, por lo tanto superaría la prognosis señalada, tiene 6 investigaciones en el Ministerio Público, con lo cual la medida de comparecencia con restricciones resulta pertinente a efecto de garantizar la presencia del procesado en el juicio. En el caso de la persona del señor Salvador Castañeda Córdoba, el señor cuenta con 24 procesos o investigaciones a nivel del Ministerio Público y los diferentes estadios, con lo cual la presencia y la garantía que puede dar una medida de coerción necesaria, consideramos el Ministerio Público para su presencia en el proceso, en este proceso que tenemos, resulta siendo importante. En el caso del señor José Modesto Palza Palza, igualmente, él cuenta con 15 investigaciones que tiene el Ministerio Público, con lo cual, vale decir, resulta pertinente, idónea, adecuada la pedida que se solicita. En el caso del señor José Antonio Solís Galloso, cuenta con 16 investigaciones, independientemente de la investigación que tiene en este proceso. Señores magistrados, el Ministerio Público podría hacer un análisis más ampuloso indicando si existirían los elementos. Eso no ha sido materia de cuestionamiento por las partes. Es más, en los recursos de apelación interpuesto, la mayoría de los abogados, lo señalarán, espero yo, han cuestionado justamente el hecho de que ellos tendrían personas que cumplen con los estándares, digamos, de permanencia, que han podido concurrir, que tienen domicilio procesal, que tienen domicilio real, que tienen todas las garantías que podría meritar su presencia, por lo cual seguramente la defensa va a insistir con el tema de que debería tratarse de una comparecencia con restricciones, comparecencia simple, sin perjuicio de lo cual el Ministerio Público indica que habiendo el señor juez puntualmente no habiéndose pronunciado sobre los pedidos de la Fiscalía, al haber omitido, porque eso sí es un hecho evidente, el señor juez en la resolución omite el pronunciamiento respecto al peligro procesal, al peligro de obstrucción probatoria,
Con lo cual yo no entendería cómo nosotros en esta sala, señores magistrados, podríamos ponernos a discutir si efectivamente existe o no existe, cuando el señor juez en la resolución venida en alzada no se ha pronunciado, no ha analizado si los argumentos de la defensa o de la fiscalía son los adecuados como para imponer esta medida. Por lo tanto, la resolución evidentemente ha incurrido en un vicio evidentemente de nulidad, que obliga evidentemente a que el señor juez se pronuncie y diga si se cumplen los presupuestos para nosotros poder realmente, eventualmente en una nueva apelación, discutir ya esos presupuestos. Por eso es que la Fiscalía, señores magistrados, no pierde más, digamos, en argumentaciones, no quisiera dar más argumentaciones, porque esas argumentaciones no han sido materia de absolución por parte del señor juez. En ese sentido, señores magistrados, el Ministerio Público solicita que el colegiado, respecto a este pedido de comparecencia, en este extremo sea declarado nulo, debiendo el señor juez de la investigación preparatoria pronunciarse conforme a ley, y ello definitivamente a efecto de no afectar el derecho de ninguna de las partes, porque la Fiscalía mal haría en pretender solicitar una confirmatoria o una revocatoria del pronunciamiento judicial cuando no existe ni siquiera pronunciamiento del juez al respecto. Eso es todo, señores magistrados. Señores magistrados, habiendo escuchado la exposición del representante del Ministerio Público, no ha hecho nada concreto con respecto a lo que es mi patrocinada, Carmen Torres Hidalgo. Lo que ha hecho es una manera genérica nada más. Y muy respetuosamente quiero decir que no es cierto lo que dice el Ministerio Público, en el sentido de que por qué es que el juez no se pronuncia con respecto a la pronoxis de la pena, con respecto a mi patrocinada. En el punto 4.19 de la resolución materia de apelación, ¿qué dice el señor juez? Dice, no habiendo sustentado en su requerimiento escrito de manera concreta por qué la pena respecto a estos imputados, y incluye a mi patrocinada, superaría los 4 años de pena privativa de la libertad. Efectivamente, señores magistrados, cuando el representante del Ministerio Público solicita la comparecencia con restricciones, con respecto a mi patrocinada, solamente dice que la pena está entre 4 y 15 años. Así está en la formalización de pedido de comparecencia restringida. Nada más. Eso es lo único que dice, que la pena está entre los 4 y 15 años. Entonces no estaba sustentado. ¿Por qué se le debería poner una pena? Recién es en audiencia que la representante del Ministerio Público dice que para mi patrocinada sería 8 años de pena privativa de libertad. ¿Dónde lo dijo? Por escrito. Recién en esa audiencia nosotros tomamos conocimiento, tuve conocimiento que era un delito real y que se podría ponerse solicitaría una pena de 8 años. Entonces, es correcto lo que dice el juez. Dice que el Ministerio Público no sustentó ni en su requerimiento ni en su ampliación. Entonces, si no estaba debidamente sustentado, el juez así lo expone en el 4.19 de la resolución materia de la impugnación. He escuchado de manera genérica el pedido procesal con respecto a mi patrocinado. Tampoco dice nada con respecto a mi patrocinado. ¿Qué peligro, qué obstaculización podría conllevar a lo largo de todo? Es más, en su requerimiento el Ministerio Público no se refiere a mi patrocinada,
solamente hace mención a otros procesados que tendrían la calidad funcional o que por su función podrían influenciar, esconder las pruebas, pero no la menciona mi patrocinada. Allí está en autos, no hace mención a mi patrocinada. Entonces, no existía peligro, no supieron exponer cuál iba a ser la actuación de mi patrocinada, sabiendo los cargos, los elementos de convicción, que mi patrocinada iba a obstruir o iba a poner en peligro alguna prueba. Si mi patrocinada se presentó a todas las diligencias que el Ministerio Público le solicitó, hemos estado presentes en todas las audiencias. ¿Cuál ha sido el acto de obstaculización o perturbación que hayamos hecho? Tampoco lo han señalado. Entonces, ¿cómo el señor juez podría ir más allá de lo que el Ministerio Público no solicitó, que no sustentó en su debido momento? Cuando el artículo 64, señor magistrado, es claro y preciso, debería el Ministerio Público en su requerimiento motivar, sustentar. No lo ha hecho, señor magistrado. Yo sé que ustedes lo van a revisar y van a darse cuenta de que el Ministerio Público al solicitar requerimiento dice una pena entre 4 a 15 años. Nada más, así está. En su ampliación, tampoco. En la ampliación a ese pedido sí dice que mi patrocinado tiene 2 domicilios, 3 domicilios, lo cual se demostró que en una casa es de sus padres, un terreno, que se estaba en las vistas fotográficas, un terreno sin construir, y el único inmueble donde vive, aquí en San Miguel, está demostrado. Es falso que diga, y con mucho respeto se lo voy a decir al Ministerio Público, que mi patrocinada tenga más de 2 procesos. Es falso. Es de la carpeta más un incidente que hubo en el Ministerio Público. Nada más, el único que. Entonces, ¿de dónde ha sacado, con el debido respeto, que tiene 2 procesos a mi patrocinada? Si no está comprobado, no lo ha mostrado en estos momentos ni a lo largo de la etapa anterior. Son 2, una carpeta, la 90-2015, más un incidente. Es así. Entonces, señores magistrados, la defensa muy respetuosamente señala que debería confirmarse lo resuelto por el representante, por el juez inferior, en el sentido de que se declara infundado el pedido de comparecencia con restricciones en contra de mi patrocinada Carmen Torres Hidalgo. Muy bien. ¿Usted va a sí, dar uno? No, al final mejor, señor juez, para hacerlo más rápido. A ver, Walter Mori Ramírez, Gracias, señores jueces. Planteo mi petitorio como corresponde. Solicito que vuestro colegiado declare infundado el recurso de apelación postulado por mi colega de la persecución y en tal sentido confirme el auto que declara infundado dicho requerimiento en cuanto al extremo, por supuesto, de mi patrocinado Walter Mori Ramírez. Muy bien, señor juez, de entrada planteo una cuestión previa, pero que es significativa para que ustedes lo sepan. Planteo una infracción a la congruencia recursal entre lo pedido por escrito en el fundamento de la apelación y lo que respetuosamente mi colega, la doctora Vizcarra, ha manifestado en audiencia. Porque la pretensión, señor juez, que ha planteado el doctor, quien redactó la apelación, el doctor Hermosa, es una de carácter revocatoria. Bien, y si es una pretensión de carácter revocatoria, señores jueces, como corresponde y como las sentencias casatorias han ido en esa línea, lo que corresponde al apelante, al ser una pretensión de carácter revocatoria, es identificar el error de derecho o juicio de hecho, o el error de derecho o juicio de derecho. Pero lo que hemos oído de mi colega es que ha manifestado errores de valoración, juicios de valoración probatoria, esto es motivación por omisión de resolución judicial.
y la motivación en sus diferentes manifestaciones, por aparente, por ilógico, por lo que fuese, señores jueces, son causal de una pretensión nulificante, no de una pretensión revocatoria. Error de derecho y error de hecho es a una pretensión revocatoria como vicios de motivación, que es lo que ha postulado mi colega, corresponde a una pretensión nulificante. Ustedes no han oído en algún momento decir la interpretación indebida como juicio de derecho respecto al peligro procesal, la inaplicación indebida de una casación respecto al peligro de obstaculización, que es un error de derecho, interpretación indebida o aplicación incorrecta. No hemos oído eso, aun cuando su pretensión ha sido de carácter revocatoria. Y eso no es, señor juez, algo así mínimo y de forma. No, señor juez, no se puede ir a una audiencia con una pretensión que no se ha invocado. Y eso solicito el pronunciamiento de ustedes respecto a ese extremo, que insisto, es absolutamente determinante. Como segundo punto, señor juez, en el supuesto hipotético, ojalá negado, de que no prospere ese pedido, que de entrada debería declararse inadmisible por esa razón de infracción, respecto al análisis de prognosis de la pena, el señor juez de investigación preparatoria, palabra más, palabra menos, dijo lo siguiente: el Ministerio Público en su requerimiento escrito y en su informe oral no individualizó, conforme lo exige la estructura casatoria 626/2013 Moquegua, así como los artículos 4.5 y 4.6 y 4.7 del Código Procesal, del Código Penal, principalmente el 4.5 y 4.6, la estructura de tercios conforme se exige en el análisis argumentativo, circunstancias atenuantes y agravantes cualificadas o especiales. No hubo un esfuerzo argumentativo en la redacción, en el requerimiento escrito, ni tampoco una explicación, por tanto, en el informe oral. Y como quiera que el juez no puede asumir competencias que no le corresponde, porque dejaría de ser supra y se convertiría en parte, el juez no puede ingresar a crear argumentos que le corresponden a la persecución. El fiscal es un órgano postulador, el juez es un órgano decisor. Ya el Tribunal Constitucional, en el famoso caso del estudiante de la Universidad San Ignacio de Loyola, ha establecido el principio de corrección funcional, que es estrictamente aplicado a los jueces del país. Esto es, que los jueces no pueden asumir competencias que el legislador no les ha dado. Bien, en ese sentido, señor juez, lo que dice el juez de investigación preparatoria es: tú no te has pronunciado ni en el requerimiento escrito ni en tu intervención oral a cómo debe ser un análisis estructurado de tercio respecto a Walter Mori Ramírez. No basta decir que la colusión es de 3 a 15 años, no de 4, de 3 a 15 años a la data de la fecha, 2013, cuando la colusión establecía esta data. De 3 a 15 años. El análisis que te exige la casación no es un análisis de ley de menor esfuerzo. Como es 3 y es 15, supera los 4 años. Ese no es el análisis. El análisis es por qué en el caso particular es que se debió establecer una pena, una prognosis superior a los 4 años. Y como quiera que hay un ocio argumentativo, el juez claramente, al ser presupuestos concurrentes, si no satisface los elementos de convicción, no pasamos a la prognosis. Si no pasamos la prognosis, no podemos discutir los siguientes presupuestos, señor juez. De manera tal que lo que hizo el juez de investigación preparatoria es exactamente lo que corresponde al no haber superado el estándar de argumentación ni escrito ni oral. Señor juez, en lo único que coincido con mi colega, la doctora Vizcarra, quien respeto personal y académicamente por su trayectoria, es que efectivamente ustedes no pueden pronunciarse sobre inexistencia de arraigo por peligro de fuga de mi cliente, inexistencia de obstaculización de mi cliente, y tampoco por qué no se le impone un monto dinerario respecto a la caución económica, porque el juez de investigación preparatoria no ha ido a ese análisis, y no debe ir a ese análisis porque no se superó la prognosis de la pena. Al ser un tribunal de revisión, en este tribunal de revisión no se puede discutir en este tribunal aspectos vinculados al arraigo o la obstaculización, sino básicamente hacer un juicio de legalidad de la motivación del juez de investigación preparatoria. De manera que, a manera de cuestión previa, eso debería no prosperar debido, insisto, que no se ha superado la prognosis de pena. Pero en el hipotético caso, señor juez, porque hay que hacer defensa efectiva, íntegra y completa, me voy a pronunciar lo que pasó en las audiencias señaladas hace unos momentos atrás, hace unos 2 años atrás aproximadamente.
Dice respecto al peligro de fuga de mi cliente lo siguiente. Permítame dar lectura y retroceder en el tiempo el requerimiento. Dice, en tal sentido, en el presente caso, resulta válido y razonable estimar que de acuerdo con la prognosis de pena precedentemente esbozada, se puede colegir que los imputados, es muy posible, no es que esté hablando mal, así se redactó, es muy posible que puedan eludir la acción de la justicia, pues de la regla de la experiencia en el que una persona sometida a una amenaza grave de pena y carcelería no se someta tan fácilmente a la justicia. Señores jueces, la casación 58-2017 Lima del 5 de septiembre del año 2017 estableció claramente que las máximas de la experiencia, cuando se trata de silogismo, como la pena es alta, te fugas. Como la pena es grave, te vas. Esa afirmación no tiene solidez argumentativa si es que el quien postula, fiscal, o quien decide, juez, no hace una línea argumentativa de por qué esa máxima de la experiencia siempre es aplicable en el caso. Esto es, las máximas de la experiencia deben ser justificadas, porque detrás de una máxima de la experiencia hay una experiencia propia, no una máxima de la experiencia judicial. Detrás del rótulo máxima de la experiencia quizás hay un arbitrio en la interpretación. Por eso es que la casación dice, señores jueces, cuando se haga, señores fiscales, se utilice máxima de la experiencia, tiene que darle al menos un rigor científico más allá del cliché máxima de la experiencia. Bien, señor juez, como vemos en el párrafo que he señalado, dice imputados. No sabemos si también se encuentra en patrocinado, entendemos que sí. Pero la individualización del peligro de fuga tiene que ser personalísimo, no de colchón, de bulto, abstracto. Fiscalía hace un esfuerzo en individualizar el peligro de fuga respecto a dos personas, que no sabemos quiénes son. Dicen, hace alusión a los imputados Ricardo Lama Morales y Roland Cuya Coronado. Eso está en el requerimiento de apelación. Lo particular, señor juez, es que el señor Ricardo Lama y Roland Cuyo Coronado no son investigados en este caso. Son investigados en el caso denominado ambulancias. O sea, trató de salir del bulto para individualizar quiénes sí constituyen con nombre y apellido peligro de fuga. Y circunstancialmente aterriza sobre dos personas que no son parte de la investigación. Y ni siquiera hay una comunicación entre fiscal que fue a la audiencia, que es otro el que redactó la apelación, sabemos ahora por qué hay esa incongruencia, en preguntar si es que Roland Cuya o Ricardo Lama se encuentran en el caso. No se encuentran en el caso, señor juez. Evidentemente ese tipo de errores sustanciales no se premian con una nulidad ni con una revocatoria. Lo que nosotros, señores jueces, manifestamos en el respecto al peligro de fuga es lo siguiente. Fiscalía dice, Walter Mori Ramírez tiene 3 domicilios. Walter Mori Ramírez tiene una información en registros públicos respecto de un domicilio. No sabemos cuáles son sus domicilios porque además no declaró. Otro error garrafal, señor juez, porque a la audiencia del requerimiento de comparecencia con restricciones, mi cliente ya había declarado. En 2 ocasiones ciertamente la postergamos, porque quien habla tuvo en esas 2 ocasiones una audiencia, 2 audiencias en mi tierra, en Huamán, en Ayacucho. La postergamos, fuimos, y al día de la audiencia ya Walter Mori Ramírez había declarado, señores jueces. Y se utiliza incluso como fundamento de la apelación, porque claramente, quien fue a la audiencia no se comunicó con quien redactó la apelación, quien no fue a la audiencia, que Walter Mori ya había ido. Pero, señores jueces, respecto a los domicilios múltiples, eso no constituye un peligro de fuga. Ya no es un peligro de fuga. Tener domicilios múltiples, al contrario, lo que hace es darle solidez al arraigo domiciliario. No lo sostengo yo, la Corte Suprema de Justicia de la República en la famosa casación 1445-2018 nacional ha establecido que cuando una persona tiene varios domicilios, al contrario, lo que hace es construir un arraigo domiciliario sólido, no al contrario, flexible por la cantidad de domicilios que hay. Pero sin perjuicio de eso, señor juez, también respondimos a las inquietudes en audiencia y le manifestamos lo siguiente. Incorporamos una declaración jurada en donde mi patrocinado habita en el Jirón Miguel Grau 717 desde hace 11 años atrás. Lo dijimos en audiencia. Se le consultó a la Fiscalía si es que era fraudulento, si es que estábamos mintiendo. Su respuesta es el silencio.
presentamos arraigo domiciliario, arraigo laboral, cuando era entonces vicegobernador del gobierno regional del Callao, arraigo familiar. Presentamos además sus documentos respecto a su ex condición de general de la policía retirado de la Policía Nacional del Perú, entre otros documentos. Réplica fiscal, la respuesta del silencio, con lo cual aceptó nuestros arraigos sólidamente estructurados. Y finalmente, señor juez, y con esto acabo, respecto a la inexistencia del peligro de obstaculización. Se los resumo muy fácilmente a manera de orientación, si me permite. Fiscalía utiliza 3 argumentos para decir que mi cliente va a obstaculizar. Primero, que como Walter Mori Ramírez y todos los demás imputados ya conocen de la disposición de formalización de investigación preparatoria y con ello la evidencia probatoria, se va a fugar, peligra, porque como es actualmente, a la fecha del requerimiento, lo era vicegobernador del gobierno regional del Callao, en su rol y en su cargo, segundo argumento, podría influenciar sobre sus coimputados, testigos y peritos. Bien, entonces, primer argumento, como conoce la disposición de formalización, va a obstaculizar. Segundo argumento, aprovecha el rol que tiene y en esa condición, valiéndose del cargo, va a influenciar sobre testigos, peritos y coimputados. Y tercero, señor juez, porque nosotros, dice fiscal, hemos solicitado un informe de control de la Contraloría y hasta ahora no nos han respondido. Esos son los 3 argumentos de obstaculización presunta de fiscalía. Vamos a dar respuesta uno a uno de ellos, señor juez. Fiscalía afirma que Walter Mori Ramírez obstaculizará porque es vicepresidente regional. Yo le digo que no. ¿A quién usted le va a creer? A nadie. Porque la afirmación tiene que estar soportada en alguna documentación probatoria. Es lo mismo que decir, usted es homosexual, yo no soy homosexual. ¿A quién le cree? A nadie. Hasta que la evidencia demuestre lo contrario, le da la razón al A o al B. Eso es lo que ha pasado en el caso, señor juez. Pero el castigo, no le cree a nadie, pero el castigo judicial es al fiscal. Porque el artículo 68 y el artículo 122 del Código Procesal Penal establecen que frente a requerimientos que limitan derechos fundamentales, debe haber una autosuficiencia de motivación. Debe existir un requerimiento fundamentado. Y además, señor juez, la directiva 02-2013, Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, claramente, reitero, 02-2013, Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, claramente establece que los requerimientos, se traten de prisión preventiva o aquellas de menor intensidad, tienen que estar fundamentadas, más allá de la afirmación. Frente a ese argumento, señor juez, nosotros planteamos los siguientes escenarios. Si Walter Mori Ramírez, a la fecha del requerimiento que se solicita comparecencia con restricciones, valiéndose del cargo, influencia sobre testigos, peritos y coimputados, le preguntamos a manera de consulta a la Fiscalía. La única forma de afirmar sería lo siguiente. Señor fiscal, la señora fiscal, porque fue la doctora, en primera instancia, la doctora Yanis Aguilar. Doctora, en este tiempo, ¿algún testigo, algún perito ha ido a decirle, Walter Mori me está influenciando? Y usted en ese sentido lo ha colocado a la unidad de protección de testigos y peritos, que es una evidencia que objetivamente hay que demostrar para decir, hay influencia. La respuesta es no. ¿Alguien, testigo, perito, coimputado, le ha dicho no vayas a declarar? La respuesta es no. ¿Alguien ha presentado un tráfico de llamadas con mensajes de texto de WhatsApp, del número de celular de WhatsApp de Walter Mori, de su abogado, de su familia o del propio Walter Ramírez, diciendo no vayas a declarar, ser reticente a la declaración? La respuesta es no. Nosotros le hicimos el trabajo al Ministerio Público y objetivamente demostramos, señor juez, que evidentemente allí no había ninguna obstaculización. Y lo que es peor, durante los 24 meses, aunque esta investigación ha concluido el 22 de noviembre del año 2018 y aún no hay un requerimiento acusatorio sobre seguimiento, durante el tiempo que mi cliente se enteró de la disposición de formalización de investigación preparatoria, viajó y regresó. Viajó y regresó. Esto, señor juez, efectivamente va en la línea de lo que ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la República en la casación 53-2010 respecto al ciudadano. Sí. Un minuto, señor juez. Acabo. Muy bien. De manera que si durante la investigación preparatoria, sin tener ninguna medida de coerción, viajó y regresó, tanto mayor razón si es que la tuviera, señor juez. Por tanto, no hay una obstaculización cierta y real de parte de mi patrocinado. Y finalmente, respecto a su condición de
valiéndose del cargo, mi cliente fue vicepresidente hasta el 31 de diciembre del año 2018. Esto es, a manera de conclusión, si es que la necesidad es no influencies a testigos, peritos o coimputados porque tienes el cargo, lo cierto es que ya no tiene el cargo. La necesidad se desvanece, señores jueces. Y finalmente, ese informe que dice la Fiscalía que no se me entregó, no fue solicitado a vicegobernador. Al vicegobernador no llegan solicitudes del Ministerio Público. Fue solicitado al gerente general del Gobierno Regional del Callao, Jorge Linares Muñoz, como expresamente lo establece en su requerimiento. En tal sentido, señor juez, por las razones señaladas, tanto de forma respecto a la infracción a la congruencia recursal, como de fondo, solicito de que se confirme la resolución que hoy discutimos y en tal sentido se pronuncien en esa línea. Muchas gracias por oírme. Bien, muy mal. Correcto. Señor magistrado, la defensa técnica de Salvador Castañeda Córdoba, frente al recurso impugnatorio postulado por el Ministerio Público, solicita que se declare infundado el recurso de apelación y se confirme el auto que a su vez declara infundado el requerimiento de comparecencia con restricciones. A efecto de no ser repetitivo, me adhiero a los fundamentos expuestos por mis colegas, pero voy a puntualizar dos hechos de connotación que deben motivar el pronunciamiento del colegiado. Se señala de que se ha cumplido en la oralización y fundamentación y que el juez no lo ha valorado. Como ya lo ha dicho mi colega, estamos en una situación procesal de determinar ¿es una pretensión revocatoria o es una pretensión nulificante? Ya ha expuesto con debidos argumentos. Pero eso no es todo, y aquí viene el tema puntual. Hemos escuchado al representante del Ministerio Público señalar que mi defendido Salvador Castañeda Córdoba tiene 24 procesos en trámite y consecuentemente cumple los presupuestos procesales para que esta medida restrictiva de libertad sea aplicada en su caso. En autos sobre, señores magistrados, los anexos documentarios que acreditan la postura del Ministerio Público. Y tenemos en efecto una relación, por ejemplo, carpeta 2012-28, incidente 0, 1, 2, 3, hasta el incidente 11. 11 incidentes del mismo expediente. Y se cuenta como números de procesos independientes. Y así nos encontramos con otras carpetas que tienen 3 incidentes, otros 2 incidentes y un incidente. Suma todo. De 4 procesos salen 24 y para el colegiado lo postula como argumento para pretender se declare una medida de comparecencia restringida. Pero es el defensor de la legalidad. No podemos invocar acá y sustentar un hecho que a todas luces es falso y documentado y probado con sus propios requerimientos y anexos. Eso debe tenerse en cuenta, señor magistrado. ¿Por qué? Porque precisamente ese tipo de fundamentación, que es totalmente incongruente con lo postulado por escrito y lo que se oralizó en las audiencias sucesivas, determinaron pues que el juez de la causa, la investigación preparatoria, llegue a la conclusión de que no se ha sustentado debidamente la prognosis de pena y que guarda la relación también con lo realizado porque hubo un debate. Entonces no podemos ahora, como bien lo dijo el colega, en este estadio, ¿no?, de impugnación, pronunciarse sobre los otros presupuestos procesales porque no ha sido objeto de pronunciamiento. En concreto, señor magistrado, se ha puesto en evidencia que los fundamentos fácticos y legales del recurso impugnatorio que ha postulado el Ministerio Público, con todo respeto, no son determinantes para pretender una revocatoria, ni siquiera nulificante. La omisión o la falta de sustento no amerita que el colegiado asuma una postura del Ministerio Público porque estaría transgrediendo la ley y en consecuencia nos encontramos ante una situación evidente desde el punto de vista procesal. Este auto que declara infundado en la solicitud de comparecencia con restricciones respecto a mi defendido Salvador Castañeda Córdoba debe ser declarado infundado de recurso de apelación y se confirme el auto venido en grado. Esto es lo que puedo manifestar, señor magistrado. Con su venia, señor presidente y jueces superiores. Bueno,
Me sorprende la ligereza con que ha expuesto la representante del Ministerio Público a efectos de revocarse la resolución impugnada. La defensa técnica del señor Palsa solicita que se confirme en todos sus extremos la declaración que declara infundada el requerimiento de comparecencia restringida, por los siguientes motivos. El juez de primera instancia sí se pronunció con respecto a los fundados y graves elementos de comisión, que no tenía. El señor Palsa es gerente de contabilidad del Gobierno Regional del Callao. Su función positiva es hacer el registro contable, tanto el compromiso como el devengado, y esos actos